Vamos a ponernos en contacto con Alicia Castro, con quien hemos hablado en alguna otra ocasión y ahora tiene la generosidad y gentileza de atendernos. ¿Por qué? Bueno, porque ella sí que podrá ilustrarnos en relación y darnos su visión, por supuesto, en relación a este conflicto en donde la Federación Rusa ha invadido a Ucrania y, como seguramente algunos memoriosos recordarán, Alicia Castro ha sido miembro de nuestros servicios exteriores en Venezuela, embajadora también en Gran Bretaña y en Rusia, que luego, a propósito de la política exterior argentina, decidió ella misma no tomar el cargo. ¿Cómo le va, Alicia? Buen día. Bueno, ¿cómo le va? Bien, un gusto poder escucharlo. Igualmente, yo pensé que me llamaba para hablar de la guerra nuestra, la del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, podemos hablar después. Todas están vinculadas, usted sabe mejor que yo. Bueno, de algún modo sí, porque el Fondo Monetario Internacional está liderado por los Estados Unidos de América, que a través de un endeudamiento pretende cambiar las condiciones no solo económicas, mantener a países en la pobreza, mediante un saqueo como el que ha hecho en complicidad con Macri, sino también imponer condiciones geopolíticas, ¿no? Yo veo cuando nuestro país ha vuelto a votar erosionando a Venezuela, no ha reconocido las elecciones en Nicaragua y ahora se manifiesta abiertamente del lado en contra de Rusia, exhortando a Rusia a terminar con acciones militares. También ahí hay presión de los Estados Unidos de América y algunos que en realidad siempre han estado alineados a los Estados Unidos, algunos que están dentro de la coalición de gobierno, Massa, Pelis, etcétera, usan a veces hasta como excusa que eso ayudaría a la Argentina en su negociación con el fondo. Y como vemos, no ha habido ninguna ayuda ni de los Estados Unidos ni de los funcionarios argentinos. Y como dice Amado Gurú, que pertenece también a la corriente Soberanos, no ha habido no es un acuerdo lo que se va a tratar a partir de mañana en diputados. Es un contrato de adhesión. ¿Usted dice que es una imposición sin negociación? Bueno, el gobierno argentino no ha negociado, no hay quitas de capital, no hay reducción de intereses, no hay quita ni siquiera de las sobretasas. Si usted me permite, voy a explicar en un minuto qué son las sobretasas. Sí. Las sobretasas son intereses usurarios, hasta el 4%, que se cobran a los países que se han endeudado más allá del tamaño de su economía. El Fondo Monetario Internacional ha incumplido con sus propios estatutos, ha violado su estatuto constitutivo en el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, en más de 70 años que tiene el fondo, que le dio a la Argentina. El primer artículo del estatuto constitutivo establece que para un stand-by tienen que pedir garantías, no las pidieron. Claro. Y luego hay varios artículos de su estatuto donde queda muy claro que si el Fondo Monetario advierte que hay fuga de divisas de capitales, tiene que inhabilitar al país y dejar de aportar fondos. Y sin embargo lo siguió haciendo. Nosotros podemos ver en los informes desde el 2016, 2017, 2018 del fondo, que tenía un funcionario en el Banco Central, sí, un jamaiquino, Trevor Alain, en los informes del propio fondo dicen que la deuda es impagable, que la Argentina no la va a poder repagar y que los fondos están siendo usados para la fuga de divisas de capitales. Entonces hubo una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para saquear la Argentina. Y por eso nosotros proponemos que el gobierno lleve esta cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Yo veo que en Twitter
mucha gente me contesta, ay, pero no se puede confiar en la Corte Internacional. No se puede confundir la Corte Suprema de la Argentina con la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hay muchos jueces probos, son de distintos países, y sí han hecho resoluciones en contra de los Estados Unidos, varias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Sí. Y por otro lado, hay que auditar también la deuda interna. El Banco Central de la República Argentina tiene los nombres de quienes durante ese periodo se fugaron las divisas, quienes se evadieron y quienes lavaron. Entonces, ¿por qué el gobierno argentino no usa los instrumentos del derecho y del derecho internacional para negociar en mejores condiciones, ¿no? Pero en el terreno, Alicia, perdón, en el terreno interno primero hay una denuncia, hay denuncias específicas, hay acciones. Recuerdo inclusive una que fue en su momento, no ahora digo, ¿no? Que fue la de actual uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano, que hizo esa denuncia. En realidad, sí, antes de que se hiciera el primer desembolso, no la hizo luego, ¿no? Que no prosperaron, obviamente. Incluso Pedro Vizcay, también el director un director del Banco Central, también hizo una denuncia, pero la verdad es que el gobierno no las ha activado. Esto es una cuestión política, ¿no? Más que jurídica, es una cuestión política, porque el gobierno tendría que haber puesto un pie no en el acelerador como ha puesto, sino un pie en el freno, o por lo menos en el embrague, y haber dicho, esperen señores, vamos a negociar con más calma, cuando podamos establecer las responsabilidades que le caben al fondo en el endeudamiento y saqueo argentino y la fuga de divisas, ¿no? Bien, y una pregunta puntual al respecto, aunque nos hemos ido del tema original. El 22 de marzo vence una de las cuotas realmente impagables para la Argentina. Argentina debería pagar en este año aproximadamente 22.000 millones de dólares, cosa que no hay de dónde. ¿Y usted sabe de dónde lo vamos a sacar? No, el fondo nos va a prestar más plata. Claro, para pagarle a ellos mismos. Nos va a dar plata para pagarle al fondo. A ellos mismos, sí. A mí hay una cosa, mire, que me desilusiona muchísimo del gobierno, ¿no? Yo soy parte del Frente de Todos, lo voté con la ilusión de que hubiera un cogobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no un cogobierno del Fondo Monetario Internacional como va a haber, porque va a haber revisiones trimestrales, y en esas revisiones trimestrales no tenemos más que hacer que mirar el ejemplo de otros países. Miremos el espejo de Grecia. En esas revisiones trimestrales, como los pagos son incumplibles, porque, amigos, ¿qué nos hace pensar que si los 44.000 millones de dólares del endeudamiento de Macri eran impagables, los 44.000 millones de dólares que va a contraer Alberto Fernández para pagar esa estafa van a ser posibles de ser pagados? Con un país que está además en el 50% de pobreza y con una inflación galopante y con el salario básico y jubilaciones de miseria. Es irreal. Entonces, habría que sentarse a negociar por lo menos en mejores condiciones, con una estrategia de acompañamiento de medidas legales y además con otra discusión política, ¿no? Nosotros hemos traído un mensaje muy potente de Yanis Varoufakis, el ex ministro de Economía de Grecia, que lo difundimos en un de Soberanos. Y ¿cómo estará el gobierno de Mal que se pusieron a tergiversarlo, ¿no? Porque él hace un saludo diplomático, dice el acuerdo es el mejor acuerdo al que se puede llegar con el fondo, saluda a Guzmán diplomáticamente, pero luego dice este acuerdo debe ser desterrado, porque es un crimen contra el pueblo argentino hacerlo pagar la fuga de capitales de los oligarcas. Eso dice claramente Yanis Varoufakis, y dice que hay una razón ética, que es la de no aprobar este saqueo, y una razón política, que es que si el gobierno lo aprueba, se va a ir diluyendo y va a perder la confianza de las mayorías. Bueno, escuchamos que se introduce otra comunicación, que estamos hablando con Alicia Castro. Alicia, ¿nos escucha? Los escucho, pero escuché algunas interferencias.
Bien, Hola, ahora sí la escuchamos perfectamente. Alicia, si pudiésemos retomar un tema, y ¿por qué? Porque sabemos que, bueno, que usted iba a ser la embajadora de la Argentina en la Federación Rusa, y por eso entendemos que puede darnos una perspectiva, una visión bien diferente a la que solemos replicar a propósito de las fuentes a las que accedemos. Bueno, yo tengo para lamentar, sigo lamentando la errática política de relaciones exteriores, ¿no? Porque la Argentina no tiene tamaño para meterse en una guerra entre potencias nucleares. Entonces la Argentina, en lugar de meterse en una guerra entre potencias nucleares, debiera de tener una posición humanista, pacifista y antiimperialista, claro. Digo, por lo menos mantenerse neutral, ¿no? Porque como sabemos, además, cuando concluyó la Unión Soviética, se acordó terminar con el Pacto de Varsovia y se acordó terminar con la OTAN, y se acordó que ningún país perteneciente a la Unión de Repúblicas Socialistas iba a pertenecer a la OTAN, y ya llevan 13 afiliados. Creo que son 15, han destruido Yugoslavia, y en Ucrania había un presidente prorruso que fue destituido con un golpe, como siempre, auspiciado por los Estados Unidos de América, justamente porque no estaba de acuerdo en que Ucrania ingresara a la OTAN. Y han insistido durante años. Esto no es un conflicto que empezó ayer, como cree la gente desinformada. Esto es un conflicto que lleva muchos años de existencia, 14.000 muertos en Ucrania por las fuerzas antirrusas, muchos de ellos niños, mujeres, civiles, etcétera. De modo que la OTAN ha estado provocando constantemente a Rusia en esa escalada guerrerista, imperialista, que hace siempre los Estados Unidos y que tiene como único beneficiario a los vendedores de armas, sí, a los comerciantes de armas y a los mercenarios. Entonces, hay que mirar el conflicto con más amplitud, y la Argentina debiera, desde mi punto de vista, sí, mantenerse por lo menos neutral. Claro, pero también convengamos que hay una visión a veces bucólica, a propósito de estar en contra, como podríamos estar nosotros, del hegemón Estados Unidos, con esta teoría de enemigo-enemigo, mirar a Rusia como si fuese todavía una unión de repúblicas socialistas, y darle un carácter no capitalista a Rusia justamente hoy en día, es bastante distorsiva como versión, ¿no? Bueno, pero más distorsiva que la prensa occidental no se ha visto, y tanto intentan distorsionarla, tanto que los Estados Unidos de América tiene preso a Julian Assange, que es claro, el periodista de investigación que ha liderado en el mundo la exposición de los crímenes de guerra de civiles en los Estados Unidos. Lo tiene preso en una prisión de alta seguridad para extraditarlo a los Estados Unidos y matarlo. Cuando digo matarlo, digo porque lo tienen en condiciones infrahumanas, sí, y además amenazado con una extradición y 175 años de cárcel, ¿no? Varias vidas. Eso por el lado de Assange. Y luego ahora han interrumpido las transmisiones de Sputnik y de Russia Today, los campeones de la libertad de prensa, ¿no? Para no caer en ningún hegemonismo ni en ningún ninguna partido, la Argentina debiera llamar a las partes a encontrar una solución pacífica y diplomática, sin involucrarse en una guerra entre potencias nucleares para satisfacer el seguidismo que está haciendo la Argentina, cuyas relaciones exteriores están conducidas por Gustavo Vélez, claramente. Bien, bueno, ha sido muy clara y, como siempre, contundente. Déjenme otra cosa, sí, claro, para adelante, terminar. Sí. Ignoramos nosotros que tenemos una base militar gigantesca de la OTAN en nuestro territorio. No, pero eso el planteo que hizo Cafiero en Naciones Unidas hace poquito, justamente en la conferencia de desarme nuclear, fue bastante enfático al respecto. Me parece que en ese caso no podríamos decir que la actitud de la Cancillería ha sido ni siquiera tibia, fue bastante enfático a propósito.
Enfático a propósito de qué, nunca lo vi enfático a Cafiero. Enfático pero sí, lo escucha, sí, créame que sí. No es una opinión, es una descripción. Claro. En relación al postulado de Argentina de que pidiéndole que Naciones Unidas le exija a Gran Bretaña, de quien usted fue embajadora, obviamente, y que también trabajó al respecto, que primero declare cuál fue el armamento que trajo a Malvinas, que dejó en Malvinas y cuál es el uso actual que tiene todo ese arsenal. Claro, pero Cafiero conoce, todos conocemos el uso actual. En nuestras Islas Malvinas, usurpadas en 1833 por un acto de fuerza de Gran Bretaña, con un objetivo geopolítico, ¿no? Claro. Además de los recursos naturales que cada vez cobran más importancia en un mundo hiperpoblado, sí, y con calentamiento global. Aparte de eso, la primera vez que un lord del almirantazgo pasó por ese lugar, en la confluencia de los dos océanos, dijo: estas